Entonces, algunos puntos principales de toda esa rareza sobre la creatividad artificial y la conciencia artificial. Primero, el tema completo de que la tasa de cambio exponencial en sí misma está aumentando. Así que con algunos exponenciales, tú sabes, solo tienes este coeficiente que impulsa el exponencial y otros tipos de exponenciales. La tasa de cambio exponencial en sí misma cambia con el tiempo. Y el desarrollo de estas redes neuronales de aprendizaje profundo, inspiradas biológicamente, es una de esas cosas que avanza mucho más rápido que la ley de Moore, ¿verdad? Entonces, la ley de Moore era un tipo de exponencial común, donde la velocidad de procesamiento de las computadoras se ha estado duplicando cada 12 a 18 meses, pero este exponencial es mucho más pronunciado, así que las cosas están a punto de volverse extrañas. Este resultado de Google, como mencioné, ocurrió hace unos pocos meses y como se comentó, estas mentes computacionales ahora están aprobando el test de Turing con gran éxito. Pero no todos están de acuerdo en que pasar la prueba de Alan Turing para la conciencia computacional signifique que es consciente. ¿Quién dice que tenemos que estar de acuerdo con Alan Turing? Por otro lado, esas personas que discuten sobre eso no están definiendo qué es la conciencia en primer lugar. Así que me parece extraño discutir sobre algo que ni siquiera puedes definir, o con lo que ni siquiera puedes ponerte de acuerdo con la otra persona con la que estás discutiendo sobre la definición de conciencia. La ciencia y la medicina pueden estudiar los comportamientos de la conciencia, pero no definir literalmente la conciencia. El segundo punto es que esta tecnología inteligente puede ayudar con nuestro trabajo aquí en Quantum Gravity Research y solo quería que tuvieras una idea de eso. No sé cómo podríamos tener acceso alguna vez a Google o a la increíble inteligencia artificial fuerte de siguiente generación de alguien más. Pero el dinero siempre ayuda con este tipo de cosas en términos de acceder a recursos, así que esa es una manera. Pero sí creo que sería muy interesante ver lo que una inteligencia artificial fuerte de próxima generación, al nivel de la ciencia ficción, podría hacer en términos de ayudarnos, ya que nuestro trabajo aquí es tan computacional en su orientación. Moderna descubrió recientemente su vacuna contra el COVID al pedirle a un motor de inteligencia artificial avanzado que experimentara con una enorme cantidad de recetas moleculares. Sin este enfoque les habría llevado alrededor de 10 años revisar todas esas diferentes recetas moleculares. Y esta inteligencia artificial fuerte lo hizo en 72 horas e identificó la molécula óptima para su vacuna. El próximo año, esta velocidad vertiginosa que estamos viendo este año en los primeros meses, se supone que debe agarrar velocidad. Lo cual es asombroso porque este año simplemente te quita el aliento. Las cosas están cambiando rápido y más rápido. Mencioné antes como Palm de Google tiene 540 millones de parámetros. Así que Lambda está más o menos en ese nivel donde está Palm. Ahora, algunos expertos creen que superará los 100 billones de parámetros en algún momento de 2023. Y la razón por la que pasarías de medio billón a 100 billones en cuestión de meses es porque escalar es fácil, es trivial para empresas como Google. La parte difícil fue descubrir estos avances recientes en la arquitectura de redes neuronales profundas. Esta misteriosa caja negra que Peter Shor mencionó en una cita anterior. Entonces,
Es importante entender que, número uno, estamos viendo un progreso temprano, inesperado o no previsto aquí en 2022. No es que no se esperara el progreso, sino el tiempo del progreso, lo no esperado. Y todo esto es poder computacional clásico. No tiene nada que ver con la ley de Moore, ¿verdad? Ese es un algoritmo de duplicación mucho más lento que el que está sucediendo ahora. Número 2, estamos al borde de avances que nos permitirán sintetizar sistemas complejos de inteligencia artificial clásica, fuerte, no determinista, avanzada de multibillones de neuronas, con un poder casi de otro mundo de futuros avances en computación cuántica. Hay algunas cosas para las que quiero que nosotros aquí en QGR usemos este próximo nivel de computación futura. Me gustaría que me hiciera preguntas a mí y a otros de ustedes sobre lo que tenemos en mente para la gravedad cuántica, cuál es nuestro conjunto de parámetros o restricciones favoritos, ¿verdad? Así que podríamos llamar a esas preguntas como filtros. A estas restricciones las llamamos filtros. Luego, la IA puede usar esos filtros restrictivos para realizar el trabajo creativo de síntesis y exploración que consume mucho tiempo, además del mapeo visual, ¿verdad? Recuerden la red de representación y llevar lo complejo a representaciones más simples a nivel humano. Y generalmente organizando todos los hallazgos de, ya sabes, un nivel de exploración creativa dentro de nuestros parámetros que nunca podríamos hacer en 1.000.000 de años. Literalmente, si tuviéramos 1.000.000 de años, aún no podríamos hacerlo. Comenzaríamos concentrándonos en el mapeo de representaciones espectrales de Fourier de varias distribuciones de probabilidad de programas simples de dos sistemas de reloj cíclico. Porque tengo una extraña sensación de que es el Fourier la representación espectral donde vamos a encontrar un gran valor. Entonces, permitirá a nosotros, los humanos, rápidamente avanzar al siguiente paso exploratorio en un proceso de iteración abrupta, así como colaborar con la IA añadiendo nuestras propias preguntas novedosas y síntesis creativa de ideas de física en estas discusiones, estas colaboraciones. También quiero usarlo para mapear nuestra creciente red C5C de álgebras de una manera nueva, representaciones novedosas que podría encontrar que nosotros no hallaríamos fácilmente. Y luego me gustaría pedirle a la IA sugerencias sobre mapas de representación para la red conocida de teorías de campo cuántico. Así que todo esto suena imposible, ¿verdad? O improbable. Tal vez lo sea, pero al menos podemos estar de acuerdo en que las cosas están cambiando más rápido y podemos estar de acuerdo en que el cambio tiende a convertir las imposibilidades de hoy en las posibilidades de mañana. Entonces, si esto hubiera sido hace solo 15 años, cuando las cosas cambiaban menos rápidamente, sería aún más ridículo que yo dijera que tenemos probabilidades o plausibilidades. El 30 de junio, Scientific American reportó este artículo. Le pedimos a GPT-3 que escribiera un artículo académico sobre sí mismo y luego intentamos publicarlo. Entonces, un primer autor artificialmente inteligente presenta muchas preguntas éticas y podría trastocar el mundo editorial, el proceso de publicación científica. Este es un científico informático que fue responsable de esto, de esta inteligencia artificial que escribió ese artículo novedoso. Cuando comenzó a generar texto, me quedé asombrado. Aquí había contenido novedoso, escrito en lenguaje académico, con referencias bien fundamentadas, citadas en los lugares correctos y en relación con el contexto
adecuado. Parecía cualquier otra introducción a una publicación científica bastante buena. Así que las cosas están cambiando más rápido. Aquí está el trato. No vamos a tener un despertar como especie que evite el precipicio hacia el que nos dirigimos, a menos que logremos una comprensión más profunda de la naturaleza ontológica de la realidad, un nuevo mito que sea digno del siglo XXI. La religión o la filosofía del materialismo es un antiguo cuento griego que a la luz de la física del siglo XXI parece cada vez más razonable que sea una historia incorrecta. Esa falsedad estaría bien para mí, como la mayoría de las filosofías religiosas. No tengo problema con la religión o mitología de nadie si no fueran tan condenadamente peligrosas. Y voy a argumentar que esta religión o mito del materialismo no nos ha servido bien y es un co-conspirador filosófico de donde estamos hasta ahora con el fatalismo y la desolación que les mostré antes. La religión o mito mundial dominante no es el budismo, el islam o el cristianismo, ya no más. Es la suposición filosófica de que el materialismo es el mito, historia, religión o filosofía correcta. No hay evidencia científica de ello y esta fábula permea la práctica actual de la ciencia, el comportamiento militar y la organización sociopolítica en esta biosfera. Nuestro comportamiento destructivo está unificado a nivel mundial por este mito que unifica a la sociedad secular bajo la cosmovisión filosófica materialista. Ahora, no me malinterpreten, porque alguien completamente fuera de la red que es materialista podría estar caminando tan ligeramente en el planeta que no está participando en el enjambre de langostas saqueadoras con el resto de nosotros. Y no hay nada inherentemente malo con esta como versión despojada del yo, esta noción de materialismo. Pero con lo que sí tengo un problema es con las malas teorías científicas y la ontología de la física siempre es parte de cualquier teoría física. El problema es que si en el futuro la ciencia realmente llega a permitir la existencia de un tipo de realidad espiritual no religiosa, la religión sin espíritu del materialismo podría terminar siendo vista por los historiadores como el motor filosófico de nuestro pensamiento actual, marcado por el corto plazo y el egoísmo. El materialismo no es una historia científica tan rica como la hipótesis de autosimulación. Y está basado en muchos puntos de vista antiguos y cansados que provienen originalmente de la religión. Y luego, más tarde, de lo que ahora se sabe que es incorrecto, la visión newtoniana clásica de la realidad, que se originó en la antigua filosofía griega. Si tengo un sesgo, no es porque algunos de nosotros aquí en QGR hayamos deducido racionalmente que esta hipótesis es verdadera. Es porque el mito actual es la historia de turno ante el colapso inminente de la sociedad humana y el progreso. Es el gobernador presidiendo, disfrutando de un periodo en el cargo cuando estamos casi al borde de un precipicio peligroso. Nuevamente, el materialismo no es una perspectiva respaldada por ninguna evidencia del método científico. En cambio, es un profundo estiramiento, una mera conjetura filosófica que se disfraza de ser científica. Como un impostor no invitado en una fiesta que pretende parecer legítimo, y debería saberlo porque fui engañado por esta filosofía la mayor parte de mi vida. Si esperas que la humanidad trascienda y se vuelva menos egoísta, no apuestes solo por la tecnología y ciertamente no por el materialismo. No está funcionando. Y eso es especialmente evidente este año, ya que están ocurriendo aumentos sorprendentes en la tecnología de ultra alta gama. Mientras el mundo se vuelve más egoísta, odioso y peligroso. Recientemente hemos superado un total del 25% de adultos con una enfermedad mental diagnosticable. Buen porcentaje de nosotros en esta sala, según esa estadística, ¿verdad? Estamos volviéndonos insanos colectivamente. El mito imperante del materialismo no está funcionándonos.
La tecnología y el materialismo no están mitigando la creciente crisis de salud mental. Estamos usando el término materialismo en el sentido técnico académico del término utilizado en estudios de filosofía. No estamos usando el significado típico de ese término que describiría a una persona que busca poseer cosas materiales. El materialismo es la filosofía que sostiene que la realidad está hecha de materia o energía frente a la idea más moderna de que la realidad está hecha de información. Necesitamos una visión científica oficial del mundo que sea más trascendente, como la hipótesis de autosimulación. Y la mejor manera para nosotros de introducir esta nueva idea en la conversación global para que la gente pueda debatirla y formar su propia opinión es hacer dos cosas. Primero, convertir la energía, el dinero, en una forma de pensamiento co-creado llamado conversación y debate. Haremos esto financiando subvenciones, concursos científicos, conferencias, producciones de video, etc. El segundo es seguir trabajando hacia la evidencia. La teoría de la emergencia, como una teoría potencialmente realista de la gravedad cuántica, servirá como evidencia, al menos como evidencia circunstancial, de la hipótesis de la autosimulación. Entonces cree en lo imposible mientras navegas esta creciente ola de cambio. Es la única oportunidad que tienes para lograr lo imposible. En otras palabras, no caigas en la trampa de pensar de manera demasiado conservadora sobre la rapidez del cambio o la audacia de lo que es posible como grupo de científicos trabajando aquí pensando que podemos hacer algo tan improbable. Surfea la ola de cambiar los puntos de vista oficiales, avances asombrosos e inesperados en la ciencia y evidencia de una extraña realidad nada parecida a la imagen clásica con la que nos ha entrenado la cultura pasada para creer que es verdad. La cosa se está poniendo rara y espeluznante de alguna manera, y mágicamente mística con esperanza. De otras maneras, está impulsada por una gama acelerada de cambios de lo que antes pensábamos que sabíamos. Así que monta esa conciencia de este cambio dentro del misterio de tu propia conciencia cuando tengas miedo y pensamientos limitantes sobre lo que podemos y no podemos lograr y cuán rápido.